Unos segunditos, ahí sigue subiendo. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Siendo las 2:36, 6 minutos de espera, es prudente, ¿no? Así que, bien, vamos a comenzar entonces. Sí, tenemos alrededor de 20 personas ya conectadas. Eh, no, ese Power no es el que vamos a mostrar hoy día. Ahí sí, ahí sí. No sé si logran ver el Power. Por favor, que alguien me avise si lo están viendo bien. Sí se Sí, ve. profe, sí se ve. Impecable, muchas gracias por avisarme. Este es el Power que yo le mostré la semana pasada y que la semana pasada ustedes recordarán que focalizamos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en ir visualizando el avance de cada uno de los grupos para el video, ¿ya? Por lo tanto, clase hicimos un poquito, que fue más bien una introducción y que hoy día vamos a tomar de esa introducción y vamos a continuar al día de hoy, ¿ya? A las temáticas que nos convocan. Por lo tanto, voy a ampliar un poquito el Power. Ya. Recuerden que ustedes también pueden ampliar la imagen en su computador moviendo el cursor. Le va a aparecer una barra horizontal y dentro de esa barra hay una que son 3 puntitos. Usted la pincha, se despliega otra barra hacia arriba de herramienta y hay una que dice ampliar pantalla completa. Y ahí usted puede ver mucho mejor, ¿ya? Bien, nosotros quedamos la semana pasada, quedamos o iniciamos más bien la temática en torno a la conquista del actual territorio chileno, ¿ya? Y dijimos que no habían sido únicamente los españoles que habían llegado a poblar y conquistar lo que hoy día conocemos como América, sino que fueron distintos reinos europeos que posteriormente se convirtieron en imperios, ¿ya? Y dentro de esto estaba el proyecto español, el proyecto británico y el proyecto portugués, ¿ya? Que eran los tres proyectos más importantes, no fueron los únicos que llegaron, porque también llegaron franceses, holandeses, pero fueron quizás los más relevantes, ¿ya? Y los más relevantes porque fueron los que permanecieron y también porque por la cantidad de kilómetros cuadrados que lograron conquistar. Les recuerdo solo que España conquista y se apodera de territorio de lo que hoy día es México hasta el extremo sur de Chile y Argentina, ¿ya? El proyecto británico, algunas islas del Caribe, pero fundamentalmente lo que es hoy día Estados Unidos y lo que hoy día la parte sur de Canadá. Y el proyecto portugués, lo que es básicamente hoy día Brasil, ¿ya? Por lo tanto, esos son los tres grandes proyectos de conquista y de colonización que se desarrollaron. Y cada uno de ellos tenían características distintas. El proyecto español, caracterizado por la Oeste Indiana o empresa de conquista, implicaba efectivamente que los europeos llegaban, pero no solo llegaban eh, a extraer riquezas, sino que implicaba dominio territorial, incorporar esas tierras para la corona española, castellana particularmente, y se llegaban a vivir y esta colonización implicaba mestizaje con la población local, la población indígena local, ¿ya? Había evangelización, transculturación, sincretismo, ¿ya? Instalación de la institucionalidad europea en América, por lo tanto, llegaban a colonizar. El proyecto británico aquí tiene elementos que son distintivos. A ver, Giovanni Caboto o Juan Cabot, que va a ser uno de los principales o primeros personas que desarrolla expediciones a nombre de la corona británica. Eh, la gente que va a venir posteriormente a las primeras exploraciones de John Cabot o Giovanni Caboto es personas que fundamentalmente sufrían de la intolerancia religiosa en lo que hoy día nosotros conocemos como Gran Bretaña o Inglaterra,
¿ya? Recuerde que los ingleses establecieron una iglesia de carácter nacional en el contexto del surgimiento del protestantismo en Europa. Después de la crítica de Martín Lutero, 1513 aproximadamente, comienzan a surgir una serie de iglesias distintas a la católica, que siguen siendo cristianas, y dentro de esas va a surgir en Inglaterra una iglesia de carácter nacional, con fuerte presencia de la corona en esta iglesia y liderada incluso hasta por el mismo rey, que va a desarrollar cierto grado de intolerancia religiosa con otro tipo de manifestaciones de cristianismo. Por lo tanto, va a comenzar a perseguir a los puritanos, va a comenzar a perseguir a los cuáqueros, va a comenzar a perseguir a los católicos. Y muchos de estos grupos familiares que pertenecían a estos credos van a ver la posibilidad de liberación y de sobrevivir con su fe en un territorio distinto, que va a ser lo que hoy día conocemos como la costa este de Estados Unidos particularmente, ¿ya? Por lo tanto, la colonización, al venir con las familias, no implicó mestizaje con la población aborigen local, ¿ya? Y si requerían de mano de obra, traían esclavitud negra, como lo hacían muchas naciones en Europa, ¿ya? Por lo tanto, esa es una forma de asentamiento. Y distinta es también el modelo portugués, que es un modelo mixto, y acá participa fuertemente la corona británica. Se instalaban factorías comerciales para desarrollar extracción de madera y el famoso palo de Brasil. Creo que hola, hola, ¿volvimos ahora o no? ¿Hola? Hola, profesor. ¿Volvimos? ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, ahora se fue. escucha. Ya, impecable, no sé qué pasó por acá por el sector, pero se me fue el internet del hogar y estoy conectado desde mi celular ahora al internet, ¿ya? Así que me imagino que es un problema mío, ¿ya? Así que afortunadamente tenía el celular cargado, siempre ahí con un plan B por si acaso, ¿ya? Porque ya me ocurrió en otra clase con otro curso en algún momento que el internet algo pasó que falló, ¿ya? ¿Están todas y todos ya parece conectados? Para ver si continuamos entonces. Ya. Ahí estamos, ¿cierto? Estaba justo yo hablando del modelo portugués. Por favor, ¿se ve lo que estoy proyectando, no? Avísenme. Sí, profe. Sí, profesor, sí. Muchas gracias. Bien. El proyecto portugués, entonces, un modelo mixto, como les decía, porque aquí hay participación de la corona, pero también iniciativa privada, ¿ya? Por lo tanto, en conjunto desarrollan esta expedición y colonización de lo que hoy día conocemos como Brasil, fundamentalmente, ¿ya? Y acá lo hacían a través de factorías comerciales, en la cual explotaban madera de Brasil, pero también el llamado palo de Brasil. Y el palo de Brasil es un árbol de tamaño relativamente mediano que tenía una especie de resina de un color rojizo que era muy apetecido en Europa para teñir telas, ¿ya? Y que era considerablemente de mejor calidad de la que venía desde o que traían desde Asia. Por lo tanto, cuando los portugueses se dan cuenta de que existía el palo de Brasil, existía este árbol con esta resina en las zonas de que hoy día conocemos como Brasil, rápidamente comienzan a exportarlo a Europa porque vieron también un muy buen negocio, ¿ya? Acá hay colonización y también hay incorporación de mano de obra negra, y hay mestizaje, por lo tanto, con población indígena local y también con la población traída fundamentalmente desde África como esclava, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos tres proyectos que son distintos de colonización.
A pesar de que a nosotros como Chile, quizás el que más nos debiese interesar, obviamente, el proyecto español, pero siempre es interesante saber lo que estaba pasando de forma paralela en este contexto, ¿ya? Eh, no sé si ustedes han llegado con el profesor Enrique a esta temática. En qué van con el profesor Enrique? ¿Alguien me puede contar? Profesor, ¿Sí? estábamos viendo unas teorías de las teorías clásicas, como del Ya. paso de Berín, la Ah, ya. Polinesia y eso. Ah, ya. Las teorías del poblamiento americano. Eso mismo. Exactamente. Ya, ok. Ya. Ah, están ahí, ya. Por lo tanto, para explicar el poblamiento, podríamos decir, del actual continente. ¿Ya? Sí, es parte de. Bueno, después van a llegar a esto, que podríamos decir el segundo gran poblamiento y que es de la población europea. ¿Ya? No sé si hay consulta en torno a estos proyectos, dudas que yo pueda ayudar y resolver ahora, antes de continuar. ¿Dudas? ¿Consulta? Profesor, ¿Sí? una consulta podría ser con relación a ver, aquí habla en cuanto a los tres proyectos de colonización que hubieron a la hora de lo que es el territorio actual chileno, pero por ejemplo, es una pregunta quizás capciosa, ¿ya? América. Dentro de lo que es el proyecto español, hoy en día España sigue teniendo una influencia muy importante en nuestro sistema económico actual de Chile. ¿Esto se replica o esto se puede replicar tanto para el proyecto británico y asimismo el proyecto portugués de ese tiempo, comparándolo Eh, con las actuales condiciones? sí, bueno, yo discrepo primero que todo de la premisa con la cual partes de que el nivel de influencia económica de España sobre el actual territorio chileno es considerablemente marginal. Eso en relación a lo que es hoy día eh, la Comunidad Económica Europea y más aún China. China es nuestro principal socio económico hoy día. Por lo tanto, España ya no lo es. Fue durante mucho tiempo y a principios del siglo XIX el dominio hispano comienza a ceder fuertemente en relación al dominio británico que comienza a meterse, podríamos decir, en las distintas repúblicas que comienzan a surgir en la antigua Hispanoamérica, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una diferencia que hay que también poner atención, ¿ya? ¿Alguna otra duda antes de continuar? Continuamos entonces. Ya. Bien, para la corona española, eh, y para los conquistadores, las personas de carne y hueso que viajan a lo que hoy día conocemos como América y particularmente Chile, eh, ¿cuáles eran los propósitos, cuáles eran los objetivos de llegar y por lo tanto apoderarse de estas tierras y por lo tanto de sus riquezas, etcétera? ¿Ya? La corona, particularmente castellana, tenía la intención permanente de extender sus dominios. Recuerde que conforme más extensiones territoriales tenía, un reino se reconocía en esa época como más poderoso. Por lo tanto, se extendían sus dominios, demostraba su supremacía incluso en relación a otros reinos de Europa. Por ello, cada uno de los reinos buscaba extender su dominio o sus zonas de influencia. Eso por una parte. Lo otro, obtener riqueza. Recuerden que estamos acá en presencia de una economía, podríamos decir, capitalista mercantil, y el mercantilismo se sustentaba fundamentalmente en la obtención de metales preciosos. El patrón de acumulación era básicamente el oro y otros metales, plata y otros, ¿ya? Pero el oro era el clave. Por lo tanto, la riqueza era fundamentalmente para apoderarse de zonas de yacimientos de oro que podrían ser acumulados para
enriquecer a los reinos europeos. Y qué hablar de expandir la fe católica. Recuerden que España, pocos años antes de la llegada de Colón a lo que hoy día conocemos como América, logra expulsar de Granada a musulmanes, ¿ya? Por tanto, seguía operando mentalmente bajo la lógica de las cruzadas, de la guerra contra el infiel, la llamada Guerra Santa. Por tanto, si era necesario extender la fe católica a través de las armas, se hacía, ¿ya? Eso era, podríamos decir, algunos principios, algunas líneas orientadoras de la acción de la Iglesia, perdón, de la corona en este periodo, pero que no necesariamente era lo mismo que las intenciones de los conquistadores, ¿ya? Recuerden que los primeros conquistadores que llegan eran, podríamos decir, del bajo pueblo. Sin embargo, al poco tiempo se van a ir sumando personas de sectores medios de Europa y de Castilla, e incluso posteriormente van a llegar algunos incluso nobles que van a estar en el actual territorio americano y particularmente chileno, ¿ya? Y eso estoy pensando, por ejemplo, Martín García Óñez de Loyola, ¿ya? Que era familiar, quien llegó a ser gobernador de Chile y que muere el año 1598. Era familiar del rey, ¿ya? Por lo tanto, no era una persona del bajo pueblo, sino que podríamos decir una persona noble que logra llegar incluso a lo que hoy día conocemos como América. Aunque el grueso no buscaba venir acá, de los nobles, sino que permanecer en Europa. El grueso de los que venía era efectivamente sectores medios y bajos, ¿ya? Y lo que buscaban era inicialmente conseguir riquezas y llevarlas de vuelta a Europa para mejorar sus condiciones de vida en el viejo mundo, ¿ya? Fama y gloria también buscaban algunos que tenían la riqueza, la habían alcanzado y que lo que buscaban era más bien que su estirpe, su nombre o su apellido permaneciera en el tiempo, se hicieran famosos, alcanzaran la gloria, ¿ya? Y ahí tenemos varios de los conquistadores que llegaron a Chile, entre esos Pedro de Valdivia, ¿ya? Sin embargo, eso eran, podríamos decir, las intenciones iniciales, pero hoy día nosotros podemos constatar, ya ha pasado mucho tiempo, es un libro que, si alguna vez tiene la oportunidad de encontrar, porque acaba de llegar a Chile, que se llama Nueva Historia Mínima de México, es del Colmex, del Colegio de México, así se llama. Es un libro muy interesante y dentro de este libro había una cita que yo la saqué para esta clase. Y decía, hubo sin embargo algo diferente y fue el interés castellano, ya de Castilla, ¿cierto?, el Reino de España, por emigrar a estas nuevas tierras, formar asentamientos fijos y con gobierno formal, crear un cierto orden jurídico, mantener lazos constantes con la tierra de origen, trasladar ganadería y diversas actividades agrícolas, en fin, reproducir lo posible el entorno cultural y social de Castilla, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, muchos conquistadores en una primera etapa venían a tratar de acumular grandes riquezas para volver y mejorar sus condiciones de vida en Europa, eso fue cambiando después, ¿ya? Por lo tanto, ya no era solo venir a buscar riquezas, sino que más bien a quedarse y hacer una vida acá. Y esto va a ir marcando fuertemente una separación y una distancia entre aquel que vive y se siente, incluso podríamos decir, más americano, que aquel que vive en la península ibérica. Y esto después se va a romper definitivamente con los procesos independentistas. Y ahí van a aflorar todas estas, todo esto, como le llamaban, amor a la tierra, ¿ya? Y en la tierra particularmente donde vivían permanentemente, ¿ya? Porque ahí también hay una discusión si es justo hoy día usar estos conceptos, por ejemplo, de ser patriotas o realistas, la lucha entre patriotas y realistas. Son conceptos que hay un historiador de la Universidad de Chile que lo cuestiona esto y dice, ojo, que aquellos que luchaban por España también eran patriotas, porque luchaban por su patria, y su patria era España, ¿ya? Por lo tanto, no se puede negar su acto patriótico de luchar por España, ¿ya? A diferencia de las poblaciones que estaban asentadas en lo que hoy día conocemos como América, que luchaban por otra patria,
que era la tierra y que estaba asociada a la tierra donde ellos tradicionalmente habían vivido, que había sido este continente americano. ¿Ya? Por lo tanto, él incluso llega a plantear de que a lo mejor hay que usar otros nombres, ya no patriota y realista, sino que habría que usar a lo mejor realistas y revolucionarios, ¿ya? Y estos revolucionarios que querían cambiar la estructura política, fundar repúblicas y romper el lazo de dependencia con España, ¿ya? Pero bueno, ¿ya? ¿Quién eran los que venían? ¿Ya? Primero, para poder venir tenían que estar autorizados por la corona. No podía llegar y venir cualquier persona, ¿ya? Y dentro de las orientaciones, o lo que se esperaba de ello, es que ampliar la zona de influencia o de dominio para la corona española y también ayudara a la evangelización de los indígenas, ¿ya? Por lo tanto, dentro de estos que venían, de estos conquistadores, como les dije, la mayoría eran de sectores empobrecidos de España, campesinos, escuderos, artesanos, algunos hidalgos también, ¿ya? Y el grueso de los que venían justamente eran hombres. La cantidad de mujeres que viajan, sobre todo en la primera parte, era bastante marginal, ¿ya? El grueso de los que viajaban eran hombres. Y por lo tanto, estos hombres, muchos de ellos se mezclan, la mayoría de las veces forzadamente, a través de violaciones, con mujeres indígenas. Y ahí se da el mestizaje a la derecha, ¿no? Aunque también hubo mestizaje a la izquierda, es decir, de mujeres europeas que deciden contraer una relación con algún hombre indígena. También se dio, pero fue en menor medida, ¿no? ¿No? El conquistador venía de la llamada hueste indiana. La hueste indiana era, en esencia, como hoy día se le denomina, una empresa de conquista. Una empresa privada en la cual el conquistador, que pasaba a ser denominado el adelantado de conquista, ¿ya?, era quien lograba, primero que todo, armar esta hueste indiana y conseguir de las autoridades de España las autorizaciones respectivas denominadas capitulaciones, que eran en esencia documentos oficiales en la cual se le entregaba autorización para extender sus dominios o conquistar por España cierta cantidad o ciertos sectores, ¿ya? Además, el adelantado, junto con tener la capitulación y armar esta hueste indiana, tenía que tener los recursos económicos para, o conseguirlo, a lo mejor no necesariamente eran de él, sino que podía conseguirlos con algún banquero, con alguna persona que tuviese los recursos para financiar esta hueste indiana, contratar a soldados, comprar armamento, alimentos, embarcaciones, animales, indígenas, esclavos, todo lo que sea necesario para poder trasladar un grupo humano que iba a apoderarse de cierto territorio, ¿ya? Por lo tanto, el rey establecía las zonas que debía conquistar y le otorgaba los poderes políticos militares y quedarse con parte de la riqueza que conquistara, ¿ya? Por lo tanto, el conquistador, el adelantado, debía reclutar a estos hombres, ¿ya? Pero además, dentro de los hombres que operaban como soldados de él, tenía que tener a lo menos uno que operara como maestre de campo. El maestre de campo era el estratega militar en el campo de batalla, ¿ya? Por lo tanto, si se enfrentaban con algún grupo indígena, o también, ojo, se podían encontrar y enfrentar con otras huestes indianas que también estaban avanzando en el territorio, y recuerden que en esa época no existía la cartografía que tenemos hoy día, y por lo tanto los límites eran bastante flexibles, ¿ya? Y por tanto muchas veces se podían encontrar entre ellos y a veces se generaban conflictos intestinas, como le llaman los historiadores, es decir, entre los mismos españoles en estas huestes indianas. Por tanto, cuando habían posibilidad de conflicto contra otros grupos de españoles o contra grupos indígenas alzados, tenían que tener un estratega militar en el campo de batalla que era denominado maestre de campo. Y él definía cuál es la estrategia de ataque, de retirada, de resistencia, ¿ya?, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, era clave el maestre de campo. Tener un buen maestre de campo permitía, insisto, que incluso este grupo pudiese sobrevivir en la posibilidad real y latente de un conflicto armado, ¿ya?
También llevaban a alguna persona que operara como escribano, es decir, fuera relatando todo lo que iba ocurriendo, e idealmente un sacerdote, ¿ya? Que también acompañara en términos de fe al grupo, pero también ayudara a la evangelización de los indígenas naturales, ¿ya? Eh, no sé si hay consulta hasta el momento ahí, antes de continuar con lo otro. ¿No? Profesor, ¿Sí? ¿cómo evangelizaban a los indígenas? Ah, ya, bueno, yo voy a entrar en la próxima clase en eso, pero las formas de evangelización fueron bastante diversas, ¿ya? La mayoría de las personas evangelizadas, de los indígenas, fueron evangelizados sin ellos darse cuenta, ¿ya? Eran reunidos, aparecía un sacerdote y podía efectivamente bautizarlos masivamente a todos, y ellos efectivamente sin darse cuenta que habían sido bautizados, y por lo tanto lo que asumía los españoles es que por lo tanto habían renunciado a sus antiguas creencias y se habían convertido al cristianismo solo por el acto de haber recibido agua y haber, entre comillas, escuchado algunas palabras, cosa que para el mundo indígena no tenía mayor significancia, ¿ya? Pero para el mundo cristiano sí la tenía, ¿ya? Es decir, que una persona sea bautizada, efectivamente es reconocida como una parte que recibe la fe y pasaría a ser parte también de la comunidad de la iglesia católica, ¿ya? Pero los indígenas no necesariamente ocurría eso. Eh, muchos, otra estrategia de evangelización fue instalar en los lugares reconocidos como sagrados por los indígenas capillas o iglesias, ¿ya? Por tanto, si había un cerro en la cual era venerado por los indígenas, en la cima de ese cerro se ponía una capilla. Por tanto, las primeras generaciones de indígenas iban al mismo cerro que tradicionalmente habían ido, pero además ya había algo distinto que tenía esta capilla. Pero la segunda y tercera, e incluso la cuarta generación, eso va a ir mutando, porque ya no solo iban a ese cerro, sino que iban efectivamente a la iglesia que estaba en ese cerro. Por tanto, los elementos de aculturación, transculturación y sincretismo se fueron dando a lo largo de este proceso. Aquellos que habían, por ejemplo, sido bautizados y que continuaban con sus prácticas rituales tradicionales, muchos de ellos eran castigados violentamente porque eran reconocidos como apóstatas, ese es el concepto, es decir, que habían recibido a Cristo y a los apóstoles, pero habían renegado de ellos, y por lo tanto eran perseguidos. Recuerden que mentalmente el europeo seguía operando bajo la lógica de las cruzadas, ¿ya? Por lo tanto, la guerra santa, y si es necesario evangelizar o conquistar a través de la fuerza, se hacía, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, fueron distintas formas de cómo evangelizar, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar todavía, pero en las próximas clases voy a hablar de lo que es efectivamente la aculturación, la transculturación y el sincretismo, que son tres elementos distintos, que hay gente que lo tiende a confundir, pero ahí vamos a ir clarificando conceptualmente cada una de ellas, ¿ya? ¿Consultas? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Quiénes eran los hidalgos que salía ahí en el PPT? Ya, bien, bien. Bueno, los hidalgos eran, primero que todo, eran hombres europeos que tenían cierto nivel de reconocimiento social en el escalafón social europeo que lo alejaba del bajo pueblo, podríamos decir, que estaba compuesto por artesanos, campesinos, ¿ya? Y que era una especie de hombre intermedio que estaba ahí antes de efectivamente las familias nobles importantes de Europa, ¿ya? Por lo tanto, habían hidalgos que tenían alto nivel de prestigio porque venían como consecuencia de esto ya del mundo medieval caballeresco, ¿ya? Y que se habían extendido esta práctica
se habían extendido a lo que posteriormente van a ser el espacio de conquista, y ahí se va a desarrollar algunas diferenciaciones también entre ellos, porque habían hidalgos pobres y habían hidalgos, entre comillas, un poco más ricos. El grueso de los hidalgos más ricos se seguía manteniendo en Europa, y los llamados hidalgos más pobres, muchos de ellos efectivamente viajan a acompañar y colonizar lo que hoy día va a ser América, ¿ya? Y muchos de ellos encabezando lo que le denominaba las huestes indianas o empresas de conquista, que tenía toda esta, internamente, toda esta, entre comillas, estructura, es decir, capitulaciones, tenía también financiamiento, tenía personal, tenía maestra de campo, tenía escribano, tenía sacerdotes que iban acompañando todo esto, ¿no? ¿Consultas, dudas? ¿No? Bien, a ver. Ustedes a esta altura ya deben saber de que los europeos, cuando llegan, se encuentran con dos grandes imperios, y ahí ustedes están de forma paralela haciendo otro video, los aztecas y los incas, y el incanato estaba desde lo que hoy día es Ecuador hasta la zona central del actual territorio chileno, y los mayas, podríamos decir, como civilización, habían sido absorbidas en términos culturales esa zona por los aztecas, ¿ya? Los españoles, y particularmente con la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy día conocemos como la zona de México, van a darse cuenta de una estrategia que van a utilizar para conquistar a los indígenas locales, y que se dan cuenta de la ferviente religiosidad que tenían los indígenas locales, y que asumían a sus autoridades máximas como una especie de dioses vivientes que estaban en la tierra. Por lo tanto, si capturaban al dios viviente, podían apoderarse también de la estructura, ¿ya? De la estructura político, social e institucional de los indígenas. Así lo hicieron capturando a Moctezuma II, ¿ya? Y gracias a eso se van a apoderar de la estructura de los aztecas, y fundar ahí el Virreinato de Nueva España. Y esa misma estrategia van a utilizar los hermanos Pizarro para capturar a Atahualpa Inca Yupanqui, ¿ya? Que en esa época había estado justo también en un conflicto con su hermano Huáscar, y apoderarse del emperador indígena y también de su estructura, ¿ya? Y gracias al apoderarse de esta estructura del mundo incaico, ¿ya? Francisco Pizarro estuvo acompañado por el Diego de Almagro, ¿ya? Que Diego de Almagro se entera por parte de los indígenas que vivían en Cusco, de que en el sur habían otras tierras mucho más ricas de lo que ellos habían logrado encontrar en el incanato, ya en la zona central del Tahuantinsuyo incaico en Cusco. Por lo tanto, Diego Almagro, que era una persona mayor, le llama la atención esto y solicita autorización a Francisco Pizarro para poder desarrollar su expedición hacia el sur, ¿ya? Aquí entra un elemento que es muy interesante y que tiene que ver con la mitología, ¿ya? Hubo muchos mitos que fueron expandidos por los indígenas en torno a la existencia de zonas de mucho oro, porque los indígenas se dieron cuenta rápidamente de que los europeos estaban muy hambrientos de encontrar riqueza mineral, particularmente oro, y como una forma de que los europeos se movieran de donde estaban dominando y se fueran a otra zona, les indicaban o echaban a correr el rumor de que en otras zonas había mucho más oro de que efectivamente estaba. Y esto se cruza justamente con también otras mitologías que tenían los europeos,
y que los europeos, al llegar a lo que hoy día conocemos como América, tenían ellos dentro de su imaginario, dentro de su memoria, operando una gran cantidad de mitologías que ellos creen que en este nuevo territorio se materializan, ¿ya? Por ejemplo, cuando llegan a lo que hoy día conocemos como América y ven a hombres y mujeres correr libres y desnudos, ellos llegan a creer de que efectivamente estaban en el paraíso terrenal, ¿ya? Por lo tanto, había una mitología que estaba muy enquistada en la religiosidad europea que ellos creen materializar en el nuevo mundo. Incluso cuando ellos no encuentran, no ven ancianos y ven pura gente joven que corre libre y desnuda, ellos dicen, aquí debe existir la fuente de la eterna juventud. Y ¿saben qué? Hubo varias expediciones que en el continente americano se movieron por distintos territorios buscando la fuente de la eterna juventud, ¿ya? Porque de verdad se creía que estaba alguna fuente que mantenía tan joven a los indígenas. También andaban buscando una gran cantidad. Hay un libro, por favor, se lo recomiendo, y en base a eso lo estoy comentando, que se llama América Mágica, mitos y creencias en tiempos del descubrimiento y del Nuevo Mundo. Y acá Jorge Magasis y Jack McDevitt, que son los dos autores, dan cuenta de efectivamente de una gran cantidad de mitología de los europeos que ellos creen materializadas en el nuevo continente americano. Y por ejemplo, para explicarse de dónde está esta población, por qué surgía, por qué estaba acá, ellos hablan de las hordas perdidas de Gog y Magog que aparecen en la Biblia, o también otra explicación sería una de las 13 tribus perdidas de Israel, que cuando se mueven, se diluyen, habrían llegado también a lo que hoy día conocemos como América. Y así se explicaría la existencia de esta población, ¿ya? Ellos obviamente desconocían lo que hoy día ustedes están estudiando con el profesor Enrique con respecto a la teoría del poblamiento americano, que el fuerte habría cruzado por el estrecho de Bering, por Beringia, en el periodo de glaciaciones, pero también se sabe y hay vestigios de que habrían cruzado también por el sur y hubo contactos también culturales en la zona central de lo que hoy día conocemos como América, ¿ya? Por tanto, eso son teorías que surgen fundamentalmente en el siglo XVIII, siglo XIX, y que hoy día nos permiten explicar el surgimiento o la existencia de esta población indígena. Pero para el hombre europeo del siglo XV, siglo XVI, no existían estas teorías, y ellos comienzan a buscar explicaciones en su propia mitología. Y por lo tanto buscan que estas mitologías, estas creencias que ellos tenían, creen que se puede materializar en este territorio. Y las buscan, insisto, las buscan. Están buscando, por ejemplo, se hablaba de la ciudad de los Césares, ¿ya? De hecho, hay un libro del historiador chileno Alfredo Jocelyn Holt que se llama Historia General de Chile, y en la cual habla de por qué llega el adelantado Diego Almagro y posteriormente Pedro de Valdivia, por qué decide viajar a lo que hoy día conocemos como Chile. Y la explicación que da Alfredo Jocelyn Holt dice que esto se da fundamentalmente porque creían que en el extremo sur del actual territorio chileno podría estar la ciudad de los Césares, que era una zona, un lugar donde los césares romanos habrían llevado mucha de la parte de la riqueza de Roma y que podría estar, en este caso, resguardada en ese lugar. Por lo tanto, muchos españoles deciden emprender viaje a lo que hoy día conocemos como Chile, buscando efectivamente la ciudad de los Césares, donde al parecer habría estado, o se supone que debería haber estado, mucho oro de los Césares romanos, ¿no? Y esa era una mitología que alimentó los deseos de expansión y conquista. Pero también, como se lo dije hace un rato atrás, los indígenas echaron a correr rumores de que existía, por ejemplo, el Paitití, el Dorado, ¿ya? Que esto también va a alimentar el deseo de búsqueda y de exploración en el continente en búsqueda del Dorado. Muchas expediciones se desarrollaron en lo que hoy día conocemos como América, buscando el Paitití y también el Dorado. Se supone que el Dorado había mucha riqueza en oro y muchas huestes indianas que se adelantaron o se metieron en los territorios, nunca la encontraron, porque no existía, pero que sirvió para diluir, podríamos decir, a la población
europea conquistadora, de a lo mejor algunas comunidades indígenas que estaban concentradas ahí, y cuando le dicen que más allá hay oro, se movían, ¿ya? Así, por ejemplo, el adelantado Diego Almagro habría llegado a lo que hoy día conocemos como Chile. Tengo una imagen ahí. Pedro Calvo de Barrientos. ¿Lo ubican? ¿No? En lo personal, no, profe. No, Bien. profesor, nada. Mire, Pedro Calvo de Barrientos es muy poco conocido, y después de que él le haga esta clase, yo sé que ustedes van a tener la oportunidad de buscar y profundizar un poco más con Pedro Calvo de Barrientos. También aparece como el desorejado. Era un soldado español que estuvo en la conquista de Cusco. Sin embargo, se habría visto él y un acompañante se habría visto en un hurto, envuelto en un hurto. Habría robado, al parecer, o a algunos objetos de los hermanos Pizarro, cosa que lo descubren, y como castigo público por este robo, le cortan las orejas, ¿ya? Por lo tanto, y además lo mandan a apresar. Al tiempo, Pedro Calvo de Barrientos, el desorejado, ¿ya? Para salir del Cusco y que evitar este castigo social visible de que le cortaron las orejas por estar robando, decide irse y se va hacia el sur, y Pedro Calvo de Barrientos sería uno de los primeros, algunos dicen incluso el primer europeo que llegaría a la zona central de lo que hoy día conocemos como Chile, ¿ya? Incluso antes del adelantado Diego Almagro. Por lo tanto, cuando posteriormente Diego Almagro desarrolla la expedición, la denominada expedición maldita, se encuentra en la zona central de Chile con Pedro Calvo de Barrientos, que incluso le ayudó a relacionarse con los indígenas locales, ¿ya? Por lo tanto, uno de los primeros en llegar sería Pedro Calvo de Barrientos. De los que hay vestigios, de acuerdo a los escribanos, es Pedro Calvo de Barrientos, antes de Diego Almagro, ¿ya? Bien, sin embargo, el adelantado Diego Almagro va a ser el que oficialmente va a desarrollar la primera expedición oficial a lo que hoy día conocemos como Chile. Cuando desarrolla su expedición, Diego Barros Arana, que lo relata muy bien en el tomo primero de su libro, en el capítulo 8, el capítulo tercero, habla de la expedición, menciona de que era un hombre mayor ya, que incluso estaba muy complicado de salud, fundamentalmente por enfermedades venéreas de transmisión sexual que muy probable que él hubiese tenido, pero aún así, bueno, y que había acumulado una gran cantidad de riqueza tras apoyar y colaborar como maestre de campo con los hermanos Pizarro en la conquista del Imperio Incaico, ¿ya? Gracias a esta gran cantidad de riqueza, él se enteraría de que existiría, por parte de los indígenas, le comentan de que más al sur existía zonas con mucho más oro, con indígenas también que no eran hostiles, y por lo tanto que debía ir para allá. Diego Almagro logra conseguir de los hermanos Pizarro la autorización, organiza una huesta indiana compuesta por alrededor de 500 soldados y cerca de 1500 indígenas, y desarrolla esta expedición. Esta expedición que desarrolla Diego Almagro, distinta a la que habría sido del desorejado Pedro Calvo de Barrientos, Diego Almagro habría bajado por lo que es el norte argentino y cruza la cordillera de los Andes, o por lo menos eso es lo que dice la historiografía tradicional, cruza la cordillera de los Andes particularmente por la zona de Copiapó, ¿ya? Y digo la historiografía tradicional porque hay algunas investigaciones recientes de historiadores particularmente copiapinos que cuestionan esto. Dicen que, ojo, que por la zona donde se dice que cruzó Diego Almagro es imposible, ¿ya? Por lo tanto, debió haber cruzado por otro sector.
y que quizás relataron que habría cruzado por esa zona para, entre comillas, perder la ruta, ¿ya? Pero efectivamente por ahí era muy difícil, ¿ya? Era casi imposible. Los historiadores Copiapino, Cortés Lutz particularmente, el historiador Cortés, dice que no, que eso es imposible, ya que por ahí no deberían haber cruzado. Bueno, la historiografía tradicional, estoy hablando de Diego Barro Arana, Vicuña Maquena y otros historiadores del siglo XIX, sostienen que, bueno, cruza por ahí por Copiapó, llegan a lo que es el Valle de Copayapu, lo que hoy día es Copiapó, y posteriormente comienzan a bajar a lo que es la zona central de Chile, donde se encontrarían con Pedro Calvo de Barrientos. Pedro Calvo de Barrientos ayuda a mediar con los indígenas locales, a servir como traductor, ¿ya? Y envía algunas exploraciones un poco más hacia el sur. Sin embargo, lo único que se encontró fue fundamentalmente indígenas hostiles, razón por la cual decide regresar a Perú, en donde se va a encontrar con una disputa entre los hermanos Pizarro, y él cuando llega a reclamar también parte de su dominio, y por tanto se genera una guerra en la cual, con los hermanos Pizarro, en la cual finalmente Diego Almagro es apresado y al tiempo muere, ¿ya? Por lo tanto, eso sería conocida, por lo tanto, el viaje de Diego Almagro. Bueno, y además que llega se le mueren la mayoría de los indígenas, se supone, en el cruce de los Andes, llega con cerca de una quincena, fíjense, parte con cerca de 500 europeos y llega con solo una quincena a lo que hoy día conocemos como el Cusco, ¿ya? Por lo tanto, fue conocida esta expedición como la expedición maldita, ¿ya? La de Diego Almagro, ¿ya? Posteriormente viene la expedición de Pedro de Valdivia, y sería, podríamos decir, la segunda expedición autorizada y oficial, ¿ya? Pedro de Valdivia había sido un importante militar que participó en muchas guerras en Europa, adquiriendo una gran cantidad, una muy buena experiencia, y viaja a América, estuvo lo que hoy día es Venezuela, estuvo combatiendo, y posteriormente actúa como maestre de campo de los hermanos Pizarro, particularmente Francisco Pizarro, derrotando a Diego Almagro, ¿ya? Con esto, con las riquezas que tenía, más otras que se logra conseguir, organiza una hueste indiana para venir a lo que hoy día conocemos como el territorio americano, perdón, el actual territorio chileno. Sin embargo, él evita el cruce de los Andes, decide bajar por lo que hoy día es el norte de Argentina, y decide efectivamente venir por donde se había regresado Diego Almagro, que sería el extremo norte, pasando por el desierto de Atacama, ¿ya? Y conforme va avanzando, se va a ir encontrando con distintos soldados españoles que habían quedado rezagados de la expedición de Diego Almagro, y por tanto comienzan a engrosar la hueste de Pedro de Valdivia, quien logra llegar a La Serena, bueno, llega al Valle del Mapocho, donde funda el 12 de febrero del año 1541 Santiago de Nueva Extremadura, ¿ya? El tema por qué funda Santiago de Nueva Extremadura en ese lugar y no en otro, ya lo analizamos con el texto de el Mapocho incaico, que ahí habría existido una ciudadela, aunque tradicionalmente la historiografía decía que era porque tenía buenas condiciones climáticas, los indígenas no eran hostiles, había un río y se podía cultivar adecuadamente. Incluso hay cartas de Pedro Valdivia que le envía al rey español, en la cual daban cuenta de las buenas condiciones para vivir en la zona central de Chile, ¿ya? Por lo tanto, una vez que funda Santiago de Nueva Extremadura, perdón, tengo un error en un dato ahí, que no es 1641, sino que el año 1541, ahí ustedes lo corrigen, ¿ya? 1541, ¿ya? Posteriormente funda La Serena y Copiapó el año 1541. Estando en Santiago, después de haber fundado esta pequeña villa que daba cuenta de la intención de quedarse, ¿ya? Y de la idea de fundar ciudades por parte de los españoles,
habría recibido Pedro de Valdivia información de que en el estrecho Marga Marga, lo que hoy día es la quinta región, cerca de Viña del Mar, habría un lavadero de oro y que por lo tanto en ese lugar podría encontrar Pedro de Valdivia lo que buscaba, junto con la fama y gloria se supone, sino que también ahí había oro. Él emprende este viaje a lo que hoy día conocemos como la quinta región, eh, y comienza efectivamente la explotación de oro en el Marga Marga, aunque era menor, pero había oro, ¿ya? Y cuando él está ya con una cantidad importante de soldados, el débil asentamiento de españoles que estaban en lo que hoy día conocemos como el Valle Mapocho de Santiago, la ciudad de Santiago, es atacada brutalmente el 11 de septiembre del año 1541, ¿ya? Por lo tanto, cuando se entera Pedro de Valdivia que estaba efectivamente en el Marga Marga, decide rápidamente regresar y obliga a todos los soldados a quedarse a vivir ahí, a tratar de resguardar lo poco que tenían, ¿ya? Aquí se supone que Inés de Suárez habría tenido una importancia importante en términos militares porque también habría luchado para defender el débil asentamiento hispano en el Valle del Mapocho, ¿ya? Inés de Suárez era de las pocas mujeres que habría que viajó a América, y lo hace fundamentalmente en búsqueda de su marido, que habría emprendido viaje a América mucho antes, y mientras lo busca se pierde el rastro de su marido, nunca lo encontró. Sin embargo, se habría quedado con Pedro de Valdivia, y Pedro de Valdivia tenía a su mujer en España, y habrían tenido una relación, podríamos decir, fuera de los márgenes sociales y morales y religiosos de aquel entonces con Inés de Suárez, ¿ya? Por lo tanto, nunca llegó a ser su esposa oficial, pero todos sabían que era su acompañante, ¿ya? Bueno, Pedro de Valdivia posteriormente sigue su expedición hacia el sur, funda una gran cantidad de poblados, Temuco, la ciudad de Valdivia y otras más en la zona del sur. Sin embargo, se va a ir encontrando permanentemente con la hostilidad de los indígenas, ¿ya? El año 1548 se entera de que hay guerras civiles entre los españoles en lo que hoy día conocemos o que posteriormente va a ser conocido como el Virreinato del Perú, y particularmente en Lima hay conflicto entre los españoles, y decide, cuando se entera de que desde España han enviado a Pedro de la Gasca a poner orden en la situación, decide viajar a ponerse bajo sus órdenes y colabora en la derrota de los hermanos Pizarro en la famosa batalla de Jaquijahuana, ¿ya? Gracias a esa batalla y gracias al haberse puesto bajo las órdenes de Pedro de la Gasca, que vino a poner orden en ese lugar, recibiría de Pedro de la Gasca, en nombre del rey, también la autoridad para convertirse en gobernador de Chile, ¿ya? Por lo tanto, posteriormente regresa y sigue Pedro de Valdivia desarrollando una serie de expediciones militares en la zona, particularmente en la zona centro-sur, en la cual tuvo mucho conflicto, muriendo el año 1557 Pedro de Valdivia gracias a un levantamiento indígena, ¿ya? Por lo tanto, esto queda a cuenta de que primero hubo, por un lado, mitologías que ayudaron y alimentaron las expediciones de la hueste indiana, las hubo, ¿ya? Por otro lado, fue difícil, complejo el asentamiento hispano, lo que hoy día conocemos como América y particularmente lo que conocemos como Chile, también lo hubo. De que hubo guerras, conflictos entre los mismos españoles por dominios territoriales, también lo hubo, ¿ya? Que la población indígena tuvo distintos comportamientos con la población española que llega a conquistar, también lo hubo algunos indígenas que buscaron generar amistad, generar alianza, incluso someterse a los españoles, y otro al contrario, hostilidad inmediata, conflicto bélico y lucha muy cruda contra los españoles, ¿ya? El asentamiento, por lo tanto, débil, y que llevó incluso a que sea a través de un alzamiento indígena asesinado el año 1557 Pedro de Valdivia,
y posteriormente, el año 1598, es asesinado Martín García Óñez de Loyola, el segundo gobernador de Chile, ¿ya? Y este segundo gobernador de Chile, además, era familiar del rey de España. Por lo tanto, cuando es asesinado Martín García Óñez de Loyola, termina, podríamos decir, la etapa que se le denomina de conquista, y desde ahí, desde el año 1600, 1601 en adelante, se habla de la colonia, de ahí en adelante, porque desde España se mandata que llegue Alonso de Rivera, quien llega a establecer una serie de cambios en lo que va a ser el asentamiento hispano en el actual territorio chileno, ¿ya? Y dentro de esos cambios, por ejemplo, dicen que ya no van a reconocer que no alcanzan a dominar todo el territorio, por lo tanto van a decir que la zona de dominio es fundamentalmente desde el despoblado de Atacama, desde Copiapó, hasta el río Biobío en el sur. Y en el río Biobío van a establecer una línea de fuertes al norte del río Biobío, y en la zona sur van a vivir los araucanos o mapuches en autonomía, ¿ya? Por lo tanto, si hay que cruzar, lo van a hacer fundamentalmente para evangelizar o para desarrollar comercio, pero no necesariamente para conquistar, ¿ya? Por lo tanto, eso ahí cambia el asentamiento, y desde el año 1600, 1601 en adelante, los españoles dicen, efectivamente, este es el territorio que podemos dominar de verdad, y este vamos a establecer la colonia de Chile, teniendo quizás 3 grandes ciudades, que va a ser por un lado Santiago, va a ser en el sur la zona frontera en Concepción, y va a ser en el norte La Serena, ¿ya? Que van a ser los 3 grandes poblados que van a articular el Chile colonial, ¿ya? Hasta ahí, no sé si consulta, duda, comentario. Profe, a mí no me queda claro el concepto A ver. que dice maestre de campo. ¿A qué se refiere con eso? El maestre de campo es el estratega militar en el campo de batalla. Ese es el maestre de campo, ¿ya? Es decir, cuando hay que enfrentarse contra otros españoles o contra indígenas, quien organiza la batalla y la estrategia militar en el momento es el maestre de campo, ¿ya? Ese era el título que recibía, maestre de campo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, comentario? ¿Consultas, comentarios, no? ¿No? Bueno, parece que no hay más consultas, comentarios. Bueno, si surgieran más consultas, por favor, la próxima semana nos reunimos y vamos a partir, entre comillas, enganchados de esto, del fin de la conquista, y empezamos la colonia, ¿ya? Por lo tanto, la notan si surgiera alguna consulta posteriormente, ¿ya? Así que la próxima semana ya entramos en el llamado Chile colonial, que hay varios elementos que necesitamos trabajar adecuadamente, porque recuerden que la colonia fue del año 1600, 1601 hasta el año 1810 aproximadamente, cuando comienza el proceso independentista. Por lo tanto, son prácticamente 2 siglos, ¿ya? Es casi lo mismo que lleva el Chile republicano. Por lo tanto, hay muchos elementos que se desarrollan en la época colonial que van a ir condicionando fuertemente lo que hoy día conocemos como es la sociedad y la identidad incluso chilena, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos elementos que se establecen en la época colonial y que se van a extender hasta el presente, ¿ya? Y por eso es interesante abordar adecuadamente la colonia, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, comentario, o si no, estaríamos dejando hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Una consulta? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el último caballero, que así como el que comienza con la colonia? El último gobernador que es asesinado es Martín García Óñez de Loyola, pero el que posteriormente llega y establece hasta dónde Chile iba a existir va a ser Alonso de Rivera, ¿ya? Que él llega en el año 1600, 1601 aproximadamente, llega a lo que hoy día conocemos como Chile, ¿ya?
Y ahí reordena, va a establecer un ejército profesional y permanente, cuál va a recibir salario, que va a ser 212.000 ducados, y va a establecer la línea de frontera en el río Biobío, y dice hasta aquí nosotros efectivamente podemos llegar, y al sur del río Biobío va a quedar, entre comillas, en autonomía del mundo indígena. Y él es Alonso de Rivera, ¿ya? Bueno, la próxima clase en todo caso vamos a profundizar en él y vamos a continuar lo que es Chile colonial, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Bien, entonces dejaríamos hasta aquí por hoy. Les mando un abrazo a la distancia y les recuerdo que tienen hasta el día 8 para enviar los videos. Profe, Eso. Dígame. Una duda. A ver. En una de las diapos decía, antes de la llegada de los españoles se habían desarrollado 3 grandes imperios, ahí salen los mayas, aztecas e incas, ¿cierto? Así es. Después dice, pero cuando llegan los españoles se encontrarán con estos dos últimos. Se refiere a los aztecas y los incas, ¿cierto? Así es. Sí, porque los mayas habían, como civilización se habían diluido y ahí hay una serie de teorías que buscan explicar por qué desaparecieron como civilización los mayas. Pero muchas de las zonas de dominio de los mayas, particularmente la península de Yucatán, va a ser, entre comillas, absorbida por los aztecas, ¿ya? Por eso cuando llegan los europeos se van a encontrar fundamentalmente con dos imperios, y va a ser el imperio azteca y va a ser el imperio incaico. Ya, profe, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, busquen a Pedro Calvo de Barrientos. Me imagino que fue una sorpresa para varias y varios de que habría sido el primero de los españoles en llegar a lo que hoy día conocemos como Chile, y no el adelantado Diego de Almagro, que se supone que era el primero, ¿ya? Así que búsquenlo, Pedro Calvo de Barrientos, ¿ya? Diego Barro Arana hace referencia en su libro Historia General de Chile, en el tomo 1, en el capítulo 3, ¿ya? Cuando habla de la expedición de Diego de Almagro, hace referencia a Pedro Calvo de Barrientos, ¿ya? Eso. Bien, si no hay ninguna otra consulta, lo dejaríamos hasta aquí por hoy. Les mando un abrazo y cualquier cosa nos puedo atender la duda obviamente la próxima semana, ¿ya? Un abrazo a la distancia y recuerden que hasta el 8 tienen para subir el video y enviarme el link, ¿ya? Si se pasa el 8, lo lamento, pero ahí ya no tendría la nota la nota mínima, que sería un 1, ¿ya? Perdón, tendría esa nota, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que usted envíe adecuadamente el video y no tengamos ese tipo de dificultades, ¿ya? Y por eso la flexibilidad también en los tiempos, y no decir lo que tienen que enviarlo hoy día hasta las 2 de la tarde, no. Del 4 al 8 no me hago ningún problema, ¿ya? La idea es que lo envíen, sí. ¿Ok? Sí. Bueno, lo he ido subiendo, creo que todos, a la UCM virtual, ¿ya? En la UCM virtual, en el curso de Historia de América de Chile, hay una pestaña que se llama Historia de Chile. Por favor, fíjense ahí, porque ahí he ido alojando los Power, ¿ya? Si hubiese alguno que se me pasó y no lo envié, por favor, profe, me mandan un chat, me mandan un correo, profe, por favor, envíe para que yo lo subo inmediatamente, ¿ya? Puede que se me olvide, pero espero que no, ¿ya? Profesor, hola, lo último, le envié ayer el link, no hay problema en eso, ¿cierto? No, no hay problema, Ya. no hay problema, Sí. no hay problema. Ya. ¿Ya? Pero tienen hasta Estaría- como decía, hasta el 8 para enviarme esto, ¿ya? Así que, y hay estudiantes incluso que lo enviaron la semana pasada, que tenían listo el video de la semana pasada. Después de que yo hice el encuentro con cada uno del grupo, afinaron los últimos detalles y se pusieron a hacer inmediatamente el video. Y hay varios que ya me han llegado, ¿no? Así que en eso no hay problema, no hay ningún problema, ¿vale? Que esté bien, profe. Chau, chau. Un abrazo a la distancia, cuídense y que estén